Una de las cosas que uno primero aprende cuando uno se vuelve cristiano, cuando uno se vuelve seguidor de Jesucristo, es que todas las personas podemos hacer lo correcto. O dicho de otra manera, todas las personas tenemos la capacidad, seamos conversos o inconversos, de hacer cosas correctas. Pero la mayoría de las veces hacemos las cosas correctas por las razones incorrectas. Te voy a explicar brevemente con la Biblia que todo lo que hagamos debemos de hacerlo por temor y amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Eso significa desde una perspectiva bíblica actuar con piedad. Entonces, eso que te está ocurriendo en este momento, la razón por la que Dios te trajo a ver este video, no es casualidad. Eso que estás atravesando en este momento, debes atravesarlo haciendo todo lo que debes hacer por razones piadosas. Solo así vas a entender mejor el propósito de Dios detrás de lo que te está ocurriendo o detrás de lo que te está mandando a hacer. Entonces, para comenzar, déjame decirte que muchos se equivocan pensando que deben de hacer todo lo que deben de hacer por razones morales. O sea, hacer las cosas solo porque es lo correcto. El problema de hacer lo correcto simplemente porque eso es lo correcto es que crea en nosotros autosatisfacción y autojustificación, sin mencionar la autocompasión. O sea, ocurre que uno hace lo correcto y entonces uno siente la carga, una carga falsa que a uno lo hace compadecerse de sí mismo. Eso ocurre cuando hacemos las cosas que debemos de hacer por las razones incorrectas. Y entonces en este video te voy a mostrar 2 pasos sencillos para hacer lo correcto por las razones correctas. Ya sea que estés enfrentando una decisión importante en tu vida, ya sea que no entiendes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, practicar estos 2 pasos te va a dar una perspectiva bíblica de lo que está ocurriendo. Y sobre todo, te va a hacer enfrentar esas cosas por las razones correctas, por piedad. Pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. El primer paso es entender las verdades, las profundidades de la verdad divina o lo que son los principios fundamentales del Evangelio. Es algo que todos deberíamos conocer y todos deberíamos practicar. Pero el primer paso es ese, un conocimiento correcto de las verdades fundamentales del Evangelio. Dice la palabra de Dios, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Ese misterio es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas son las verdades fundamentales del cristianismo y esto es llamado piedad. Estas verdades son llamadas piedad. ¿Cuáles verdades? Primero, que hay un Dios eterno, infinito, santísimo, omnisciente, absolutamente justo, bueno y lleno de gracia. Esa es la primera verdad, que hay un Dios así. Lo segundo que debes entender es que este Dios, por su gran amor y misericordia, nos ha dado una regla de fe y práctica segura e infalible. Esa es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Por ella podemos conocer no solo que hay un Dios y creador, sino también la manera en cómo fue creado el mundo y la razón por la que fue creado. También aquí nos es dado saber cómo entró el pecado en esa creación y cuál es la justicia que Dios nuestro Creador requiere para justificarnos, es decir, para perdonar nuestros pecados y ponernos en una situación correcta delante de Él. Esa justicia Dios la manifestó a través de un Redentor, su propio Hijo que Él envió al mundo. La tercera cosa que debes saber es que este Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Antes hubo un antiguo pacto, el pacto de las obras. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto para con la humanidad. Y por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Además, la redención, la reconciliación y la paz solo es a través de este Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino para entrar en ese pacto con Dios. La cuarta cosa que debes saber es que la justificación, es decir, el ser justos delante de Dios, estar en una posición justa delante de Dios y el perdón de pecados solo se obtiene por fe en ese Señor Jesucristo y es obtenida a través del Espíritu Santo. Podemos obtener esa justificación porque Jesucristo en la cruz satisfizo la justicia de Dios al morir por nosotros en nuestro lugar. ¿Se entendió? Él murió por nosotros y la justicia de esa muerte se obtiene por medio de la fe a través del Espíritu Santo. La quinta cosa que debes saber es que todos los seres humanos que pueden o son salvos, es decir, han sido perdonados por sus pecados, han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Todos esos seres humanos tienen que ser renovados, regenerados y santificados por el Espíritu Santo. La sexta cosa que debes saber es que el día final habrá una resurrección de muertos. Todos los seres humanos vamos a resucitar, lo que nos lleva a la séptima cosa que debes saber.
que vamos a ser resucitados para entrar en un juicio. Va a haber un juicio. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Jesucristo. Vamos a dar cuenta de todas las cosas que hicimos, incluso de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Vamos a dar cuenta de todas las cosas que hicimos. Lo único que nos va a salvar ese día es el haber puesto nuestra fe en Jesucristo, quien es el abogado para con el Padre. Jesucristo el justo será el abogado de todos los que hayamos creído en Él. Ese día se va a decidir de una vez por todas y para siempre el estado eterno de felicidad y gozo para los verdaderos creyentes y de tormento eterno y sufrimiento eterno para todos los no creyentes. Todos aquellos que vivieron y murieron en sus pecados, que nunca fueron justificados, que nunca fueron perdonados, porque nunca creyeron en Jesucristo. Ahora bien, el verdadero conocimiento y la verdadera creencia de estos principios, que son, por cierto, los verdaderos fundamentos del cristianismo. En el entendimiento de eso, en la creencia de eso, radica la verdadera piedad. Es el inicio para actuar con piedad. Todas esas verdades deben impactarte para que hagas las cosas correctas por las razones correctas. Ya sea que estés atravesando un divorcio, una infidelidad, que estés decidiendo cuál va a ser el futuro de tu vida, cualquier cosa que estés haciendo debe de estar fundada en esos principios, lo que nos lleva al segundo paso, la piedad. Actuar con piedad en lo más profundo es una conformidad, hacerse a la forma, amoldarse, amoldar la mente, amoldar el corazón, amoldar la vida a estos principios bíblicos. Estas cosas son las cosas que el hombre natural no puede entender. Son las cosas que se han de discernir con el Espíritu. Los hombres naturales, las personas naturales, son las que no han creído en Jesucristo. No tienen el poder del Espíritu Santo para entender y practicar estas cosas. A los que somos creyentes en Jesucristo, el Espíritu Santo nos ilumina de una manera sobrenatural para entender estos principios. Si necesitas, vuelve a escuchar esos principios. Pero el Espíritu Santo es el que ilumina esos principios en nuestra vida y nosotros comenzamos a actuar basados en ese entendimiento con temor, agradecimiento y amor por Dios y por amor a nuestro prójimo. Empezamos a actuar no por impulsos carnales, sino por impulsos espirituales. Todavía queda mucha carne en nosotros y obviamente no somos perfectos, pero tú puedes notar que el Espíritu Santo te empieza a moldar a esos principios. Te empieza a moldar a la mente de Cristo. Y entonces todo lo que atravieses lo vas a atravesar por un amor profundo a Dios y por un amor profundo a tu prójimo. Estos principios superan por mucho a la moralidad, a actuar de una manera moralmente correcta, a hacer lo correcto simplemente porque es correcto. Es una devoción real, es una adoración real a Dios a través de la obediencia basada en estos principios. El Espíritu Santo nos impulsa a hacer lo correcto por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo para que nuestra conciencia se mantenga libre de cualquier ofensa hacia Dios o hacia el ser humano. ¿Entiendes? Cuando empiezas a actuar por piedad, por verdadera piedad, que no es más que la obediencia a Dios, por un principio de amor profundo hacia Él y hacia los seres humanos. Cuando empiezas a actuar así, empiezas a hacer lo correcto, aunque te cueste. Las personas que actúan así prefieren sufrir a pecar contra Dios. Empiezan a detestar tanto el pecado que empiezan a preferir sufrir las consecuencias de las injusticias aquí en el mundo, todo por amor a Dios y al prójimo. Esfuérzate por conseguir que Dios te gobierne a través de su palabra, formando en ti un amor piadoso. Y entonces comenzarás a entender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.